Hola, saludo a toda mi querida audiencia, a los que se están sumando apenas y esperemos que esta palabra y estas columnas se difundan mucho más de lo que es nuestro alrededor, porque necesitamos sentar conciencias, que aprendamos a generar un análisis reflexivo, constructivo. Y bueno, son procesos que tenemos que ir desarrollando por medio de la difusión de la palabra, de las buenas prácticas como esta. Hoy quise poner de fondo esta frase que es parte del libro, del libro La Casa Sucia, eh, que al decir, ¿no? Y fíjense, este libro lo escribí hace casi 3 años. La corrupción es de quienes la conforman en las instituciones, la toleran, la propician y la celebran, pero obviamente también del otro lado hay la iniciativa privada. Pero aquí me quiero referir a este punto en particular de las instituciones, porque estamos atentos a ver cómo va a resultar ese proceso con relación al Poder Judicial, que seguramente todavía tienen conocimiento, que va a haber algunas encuestas, porque bueno, han habido no solamente inconformidades, hay disfuncionalidad en lo que es el sistema de justicia en nuestro país, en la impunidad. Y esto tiene que ver, para mí lo he manifestado, lo manifesté en un programa con mi querida colega Sabina Berman, que para mí estos espacios genéricos, sistémicos, se dan con mucha más proclividad o en mayor número en las entidades federativas, sin duda. Y que en el poder federal, por supuesto que hay un grupo que inclusive decía que a lo mejor un 5 o 3%, a lo mejor 5, y no, y espero no haberme quedado, que después me digan, no, era mucho más, ¿no? De la alta cúpula que tiene hace años que tienen sometido y cooptado al poder, por los vínculos que tienen, por sus amistades, entre comillas, pero jueces muy dignos, eh, magistrados de circuito, para mí, de distrito, todo esto, la verdad, ha habido gente muy ética, hay gente ética, hay personal ético, pero hay unos pellos de marca. Y miren, sobre todo aquí en el de la Ciudad de México, los que nos ha tocado perder, porque así es que sabes cómo, lo narro en mi libro, sabemos estos contubernios que se han dado en espacios genéricos y que los han tolerado y propiciado por sexenios. ¿Por qué? Porque a cambio de estos privilegios, en donde les decía yo que se hacen con los ciertos abogados y en ciertos niveles, negocios en grande, ahí me ha tocado ver, y más en el ámbito penal, y donde está en juego el ámbito fiscal y administrativo, que lo he revelado en varias de las columnas, sobre todo en los procesos resarcitorios vinculados a lo que es la Auditoría Superior de la Federación y otras entidades de la misma cuestión de auditoría, porque entonces colocan a personas y colocaron en su momento a magistrados en donde iban a gotearles la lanita, así como el goteo, o gotearles la lanita, pero lanita es una lanota de grandes casos que se perdieron, de grandes componendas para no pagar impuestos, para ganar casos por devolución de recursos mal habidos. Y entonces en esta corrupción sistémica, los ciudadanos comunes perdemos. Siempre, siempre va a haber el poderoso, y más si se les ocurre, como fue mi caso, denunciar autoridades, y como hemos visto otros más, porque finalmente las autoridades, las que están en el síndrome de no me va a pasar nada y es la corrupción, pues generan estas condiciones de impunidad. Y ante la evidencia contundente de las corrupciones, todo mundo, no obstante, saben de quién estamos hablando, del pandillero de aquí, de la auditoría Patito, del tráfico de influencias, de que recomendó al otro, de que estaba acusado de acoso. Pueden revisar todas las columnas anteriores donde evidenciamos grandes corrupciones, grandes conductas, conflictos de interés, que bueno, de repente se pueden volver hasta los expertos corruptos, y así los voy a decir, magísters, que los invitan, entre comillas también, a dar sesiones y conferencias. Fíjense qué chistoso, ¿no? Hablar sobre prevención y lucha contra la corrupción a los más corruptos. ¿Por qué hacen eso? Pues porque juegan todos a querer pagarle el favor, y estas personas que se saben corruptas
piensan que estando en estas conferencias, seminarios, donde también dictan la agenda, ahí donde les dictan la agenda, decirles, a ver, quita, pon y haz, pues ya se les va a poder nominar como expertos en la lucha anticorrupción, cuando habían ser expertos en corrupción. Y fíjense algo bien interesante, yo siempre he dicho, ¿de qué los contratarían ustedes si fueran iniciativa privada y no hubieran vivido y sangrado del gobierno? Entonces son temas de los que poco se habla, todos saben, pero lo voltean a ver. Y ante estas condiciones de impunidad, donde la independencia judicial en la realidad casi les puedo decir que escasa y nula existe en las entidades federativas, y hablamos de los donde ha habido más actos de corrupción, ¿no? Por siglos, Estado de México, en Puebla, en el sur, en Chiapas, en Oaxaca, o sea, todos, bueno, todos los pondrían, ¿no? Chihuahua, Sonora, nada más hay un cambio de gobierno y automáticamente cambian, se mueven y se pierden los casos, en fin. Cuando no se juzga desde el derecho, la independencia judicial pues es nula, no existe. Existe estas relaciones y juzgamiento desde las relaciones de poder en muchos de los casos. Y esas relaciones de poder van vinculadas a los juegos de interés. Un interés más allá de lo disfuncional, donde hay grupos enquistados. También aquí pueden ver en el libro, presento grupos, por ejemplo, vinculados a la corte, a ministros, y cómo generaciones de ellos se han colocado en áreas donde no son cualquier área donde van a colocarlos por una chamba como cualquiera quisiera y tiene el derecho a trabajar. No, son áreas donde hay componendas y donde son las áreas de mayor riesgo donde se pueden tomar las decisiones para ayudar, no ayudar. Y este tema, fíjense, tiene que ver por qué cuando colocan a estas personas poco capaces, ineficaces, hijos de, sobrinos de, hermanos de, los colocan en áreas del SAT, en áreas de Hacienda, en áreas del Tribunal Fiscal Federal de la Justicia Administrativa. ¿Por qué los colocan de magistrados? Y entonces, conscientes de eso, pues lo que hacen es agacharse y desarrollar esas, dijéramos, para mí no son cualidades, pero voy a poner cualidades o virtudes que esperan de ellos, donde van a estar sometidos, donde estos juegos de interés, por supuesto, van desde las componendas, las los arreglos en la oscuridad y donde todos ganan, ¿no? Y por supuesto que esto no lo van a afirmar, no, 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 no. Todos ordenan a señas, todos les mandan a alguien, ya esto me estoy imaginando porque también lo narro en el libro, como, oiga, no, le quiero pedir, mire, ¿cómo es posible? Aquí le pide el señor que, oye, o sea, como en la vieja historia, en las vacas sagradas. Entonces, casi a señas, ¿no? Pero son tan burdos que han de pensar que uno no lo nota. Esas cualidades que ellos sienten que son para beneficio, pues la verdad es para su exterminación. Ya debían de estar exterminados estos especímenes, pero como siguen teniendo la oportunidad de esas decisiones donde les abren la puerta porque hay beneficios, yo no sé qué van a hacer realmente. Si alguien les dicta una agenda, tienen esa capacidad, pues también les van a dictar resoluciones y les dictan negocios y los sientan y se ponen de acuerdo. Y bueno, me imagino las llamadas que se hacen, oye, por Telegram, no, mejor por este otro. Ya no debemos permitir esas regresiones. Necesitamos consolidar los hábitos éticos y de integridad. Fíjense, la muerte social para mí sería formidable. Leía un libro la semana pasada. Tendría que encabezar esta lista de los corruptos. Y cuando hablo de la, de esta posición de la muerte social, es como cualquiera que encontremos a uno de estos tipejos y corruptos, pues no tengamos que celebrarlo y mucho menos invitarlo, y menos que se les ocurra que tienen ellos la autoridad de decirnos qué hacer y cómo hacerlos. Porque hoy lo siguen haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso hay personas que mandan mensajes de que no, ¿cómo es posible? Hay que decirle que se midan. ¿Qué se creerán? Digo yo, fíjense, esta categoría de corruptos en la que tendrían que estar, no la aplicamos en su justa dimensión. Es un término que se queda muy abierto, porque en donde hemos dicho, exponenciado, evidenciado los casos, hay silencios absolutos
Y estas muertes sociales también tendrían que encabezar esta lista de terror de ellos, de que sean excluidos de los eventos públicos, porque estamos hablando de grupos que siguen haciendo de las suyas, sin el repudio ni de la sociedad, ni de los estados, ni las dependencias, porque le tienen miedo, le tienen un temor, ¿no? ¿Y saben qué? La impunidad se desacredita con la verdad. Cuando uno habla con la verdad y levanta la voz, tendría la impunidad que caminar con una al lado de una investigación y hacerla a un lado. Pero no, cuando no hay nada que siga a las condiciones o a las revelaciones que se hace, la impunidad toma forma y entonces pareciera que no, pues no dijeron nada y se naturaliza. Y hay silencios absolutos. Hay una excelente investigación, por ejemplo, de este grupo Tojil, que saludo desde aquí, con Arturo Ángel, ¿no? Y entonces, fíjense, hacen unas revelaciones tan interesantes, hay un silencio absoluto entre todos, unas complicidades. Esta forma sistemática de relacionarse entre todos, pues te habla de que todos se ven beneficiados. Son redes que se tejen en todos los niveles, se naturaliza la corrupción, hay contubernio en estas organizaciones donde de rato vemos a exprocuradores que están dando cátedra de temas anticorrupción en universidades privadas, caray. Y yo digo, ¿quién querrá oírlos? Mejor cuando lleguen, pregúntenles, oiga, platíquenos del tráfico de influencias, platíquenos de este conflicto de interés, platíquenos. Bueno, no nos permitimos hacer un análisis y también nos sientan en muchas veces, pobres los que los llevan a estos eventos, ¿no? A sentarse como a oír disque promotores docentes de la honestidad, ¿no? Cuando en la lógica no solamente son corruptos, deberían estar siendo juzgados. Y entonces se naturaliza. Por eso les decía que no entiendo, yo creo que muchos de ustedes seguimos sin entender a estos funcionarios actuales que no han entendido la mística del gobierno en el sentido de que tendríamos que hacer, o más bien del Estado de Derecho, ¿no? Porque el gobierno en este sentido también se ha quedado rezagado, pero tendríamos que entender la mística del Estado de Derecho. Y hoy la mística de quien más de, o cerca de 40 millones de votos decidieron que ya no queremos condiciones de desigualdad, queremos ser intolerantes a la corrupción, queremos que nos dé roña y que les dé a ellos, y que se sientan todos roñosos, como los roñosos. Y entonces que en lugar de estarlos invitando a dar cursos, esos funcionarios de la vieja guardia aprendan a ni siquiera a recibirlos, ¿no? Esto de ponerles una máscara de honestidad, pues nada más les permite transitar, pero ¿saben qué? Que ellos se sienten felices porque de veras creen que lo son. Y entonces se valida esa sensación y muchas de las personas, de los que están trabajando y de los que reciben sus discursos, sus capacitaciones, pues son una vergüenza, la verdad, ¿no? Y a lo mejor también por eso es importante dejar al lado la opacidad y a lo mejor es tiempo también para que todos podamos entender, me puse a pensar ahorita, ¿qué va a pasar con todos los familiares que metieron los ministros anteriores? A ver qué va a pasar con ellos, que cada quien nos dé la explicación de por qué entraron y cómo y en qué nivel entraron. ¿Qué pasó con Medina Mora, por ejemplo? A mí sí me gustaría mucho saber eso también. ¿Por qué lo quitaron? Y sobre todo no es el por qué como un reclamo, no, es conocer el fondo. Y el fondo significa que había algo detrás, pero también cómo iban a poner un exprocurador, caray, luego de ministro. Así estaban las componendas, ¿no? Finalmente se transforman en lo que son. Entonces, en estos entramados que hay, que ustedes pueden leer mucho de cómo están metidos, cometidos y comprometidos, no es suficiente con que se exilien, entre comillas, ¿no? Sino que tenemos que generar y desnaturalizar a partir de la conciencia que no pueden poner la impunidad, ¿no? Y entonces, si se atreven a hacer lo que hacen, es porque las estructuras en el poder se los permiten. Somos todos parte de esto y yo quisiera ver que realmente todos los involucrados en esto tengan las agallas y el nivel profesional que requiere para reconocer quiénes deben ser repudiados y sin pelear, si no necesitas pelearte, simple y sencillamente ponerlos en el lugar que merecen. Y van a ver que si eso sucede, poco a poco vamos a entender que este mundo debe de cambiar, que este país debe ser intolerante a estas
cuestiones y que solamente nos queda para poder hacer las cosas estar unidos contra la corrupción y el fraude. Les deseo un buen día y nos vemos en la siguiente videocolumna.